Ese es el que me ha picado esta noche. ¿Dónde? Pues aquí no ves en el ojo, en la mano, en el pie. Estoy que parezco mía deforme. Pues no te preocupes, espera, que lo mato. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Se conoce como escroto agudo al dolor en la zona testicular de pocas horas de evolución, normalmente asociado a signos inflamatorios locales. En pediatría se considera una urgencia médica, ya que algunas de las causas que lo provocan requieren de un tratamiento urgente para solucionar el problema y evitar complicaciones. Pero, ¿cómo de urgente debe ser esa consulta? ¿Debo acudir a urgencias o esperar al día siguiente a la cita con mi pediatra? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes en pediatría que se asocian al dolor testicular? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el escroto agudo en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos una semana más en este nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas en el que dos pediatras en casa, Gonzalo, saluda. Hola, ¿qué tal? Yo, Elena, estamos con vosotros como todos los jueves para contaros, bueno, hoy este tema sobre el escroto agudo, pero un montón de temas más en todos estos capítulos. Estamos en el 135, que se dice pronto, y bueno, sabemos que sois muchos los que llevéis acompañándonos pues ya casi 3 años, os estáis uniendo muchos recientemente y daros las gracias a todos por este seguimiento tan bueno, por todos los comentarios que nos dejáis y bueno, que no dejéis de recomendarnos y dejarnos valoraciones porque todo eso nos anima a seguir creciendo. Así que bueno, hoy traíamos este tema del escroto agudo porque aunque es poco frecuente, sí que nos gusta hablar de todo un poco, pero esto que quede claro que es una de las poquitas urgencias reales quirúrgicas que hay en la infancia, ¿no? Que no lo vemos de forma muy habitual, pero sí que nos gustaría contar cómo lo podéis reconocer. Es verdad que los escrotos agudos, la mayoría no van a ser la torsión del testículo, que es el que nos importa más de verdad, pero bueno, vamos a hablar de todos y sobre todo pues cómo lo podéis identificar y lo que hay que hacer. Claro, es que escroto agudo es como un nombre, seguro que cuando han empezado a escucharlo decir, ¿estos de qué van a hablar? Pues bueno, es que es así como se conoce al cuadro clínico en lo que normalmente es un niño, porque en adultos las causas son diferentes, pero vamos a centrarnos en pediatría. Básicamente al niño le duele normalmente solo uno de los testículos o de la bolsa escrotal. Papá, es que me duele aquí, ¿vale? Y entonces la causa grave que ha dicho Elena es una torsión testicular, que esto puede llevar a que el testículo se infarte y se pierda, ¿no? Entonces la solución de eso debe ser muy rápida. Entonces todos, cuando por ejemplo acudes a urgencias con el niño y dices, bueno, le duele aquí, voy a ir a urgencias, y te clasifican, ¿no? Cuando te dan la prioridad de la atención, estos son de los más rápidos, porque sabemos que tiene que resolverse de forma muy temprana. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del escroto agudo, de cuándo sospecharlo, cuándo y con qué premura acudir a urgencias y un poquito sobre todo hay 3 situaciones clínicas que pueden dar de forma las más frecuentes lugar al escroto agudo. Pero antes de empezar, Elena, vamos a hablar un poquito de la anatomía. De lo ¿vale? que nos gusta, de las bases. Sí que es verdad que hace unos episodios hablamos de las hernias inguinales y bueno, hablamos un poco de que los testículos se forman dentro del abdomen cuando es el desarrollo embrionario, que atraviesan el canal inguinal para aparecer al final en la bolsa escrotal, ¿no? Y entonces en ese canal inguinal lo que era el túnel se quedaba obliterado o abierto si se producía la ingle, pero claro, en el canal inguinal por ahí pasan una serie de músculos y conductos y ¿cómo se dicen? Y ligamentos, que es de los que cuelga el testículo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si fuera la campana o el badajo de una campana, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces de aquí la importancia de la anatomía para entender después lo que pasa. Y en el escroto no solo está el testículo, sino que tiene como una boina, ¿no? Que es el epidídimo y la hidátide de Morgagni, que además aquí es donde, bueno, que esto es fundamental para la formación de todos los espermatozoides luego en la etapa pues ya de la pubertad y
más, ¿no?, en los adultos, y todo pues esto son todo lo que contiene todo el testículo, es un órgano que es muy importante en la producción de la testosterona y bueno, y esta sí es lo que cuelga y su boina. Claro, aquí la parte importante de la anatomía es que sí es verdad que el testículo, su parte más inferior, suele estar unido a la bolsa escrotal por una cosa que se llama el gubernaculum, ¿vale?, que es como que lo fija un poco, pero en la parte de arriba, lo que sale del canal inguinal, claro, no solo hay ligamentos, lo que he dicho, algún conducto, sino que están las arterias y las venas. Entonces, si ese testículo está muy libremente dentro de la bolsa escrotal, ¿no?, como el badajo en la campana, que está como muy amplio, puede rotarse entero, y al rotarse entero se estrangularían los vasos sanguíneos, que daría lugar a esa torsión testicular, que ya os lo anticipamos, es lo que queremos ver muy rápido para poder solucionarlo, porque claro, si al testículo no le llega riego sanguíneo, pues va a producirse un infarto, una isquemia y se va a perder, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es el escroto agudo? Pues es dolor de forma súbita en la zona del escroto. Esto es la definición. Normalmente, ya lo ha dicho Gonzalo, es de forma unilateral y hay veces que puede dar dolor referido a la zona de la ingle o incluso del abdomen. Entonces, bueno, es importante que en los dolores abdominales, sobre todo de los varones, pues los pediatras no nos olvidemos de explorar la zona testicular, en la que a veces nos refieren el dolor, pero puede estar ahí el problema. Y obviamente en niños que todavía son prelingüísticos, ¿no?, los lactantes, una irritabilidad o un llanto que no se puede explicar de otra forma, pues hay que explorar los genitales, ¿no? Entonces muchas veces veréis que en la exploración pues levantamos un poquito el calzoncillo o quitamos el pañal del lactante, buscando cómo están los testículos, incluso también pues una hernia, ¿no?, que también podría ser. Claro, o un pelo enganchado al dedo, que era sí. De las cosas que yo suelo decir siempre cuando vemos a un niño que llora mucho, sobre todo las torsiones testiculares en niños, en lactantes, suelen ser de niño muy pequeño, o sea, suelen ser de casi postnatales, durante los primeros meses de vida, y yo lo dejaba escrito en el informe: palpación testicular normal, y luego lo que tú dices, ¿no? No hernias a nivel del canal inguinal y extremidades, ¿no?, los dedos, sin que se vean alteraciones, porque otro motivo, aunque no tiene nada que ver con este episodio, pues ese pelo que se queda enganchado en el dedo y estrangula, ¿no? Por eso es muy importante a los niños que lloran sin saber por qué, pues que se haga una palpación testicular para poder descartar. Claro, ahí buscamos que no esté aumentado del volumen, lo comparamos con el contrario, que veamos que no está se ha aumentado el volumen, que no esté rojo o que no esté duro o doloroso o que al tocarlo pues o al moverlo empeore. Y como a veces la causa es infecciosa, pues podría acompañarse también de fiebre, ¿no? Claro, entonces, ese va a ser el diagnóstico diferencial de la causa, ¿no? Porque la torsión testicular no da fiebre, pero hay alguna otra causa que es, claro, como estamos hablando como estamos hablando de escroto agudo, pues claro, de todas las causas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos ahí un dolor súbito con alguna alteración en la zona del escroto? ¿Qué hay que hacer? Claro, a ver, claro, yo he puesto aquí en el guión, ¿qué hacemos? Claro, esto me lo he planteado yo como padre o amigo de alguien que me llamara en plan, oye, que tengo al niño que le duele los testículos, hay que ir a urgencias, ¿vale? Esto no es un motivo de consulta que vamos a decir, no, vamos a esperar 4 o 5 horas dándole una analgesia a ver cómo está. Y sobre todo aquí es importante porque, aunque las causas pueden ser varias, que ya lo estamos diciendo, lo que nos importa es que no sea una torsión del testículo, porque el tiempo va en nuestra contra cuando se ha producido una falta de riego al testículo. Entonces, es un motivo de consulta urgente. Ya el pediatra ahí, pues ya lo ve y ya decide todas las cosas que hay que hacer, pero hay que valorar que no sea una torsión del testículo. De hecho, dices, ahí el pediatra, yo te diría incluso el pediatra de urgencias del hospital, ¿vale? Para no perder tiempo en acudir al centro de salud, porque seguramente, ahora lo veremos, aunque hay causas que no son la torsión testicular, normalmente requerimos alguna prueba complementaria como una ecografía, y en el pediatra del centro de salud eso no lo vamos a hacer, con lo cual sí, vamos primero al pediatra del centro de salud, entre que está viendo su agenda, al final nos pasa por el motivo de consulta, nos va a derivar, ahí podemos estar perdiendo un tiempo muy valioso, con lo cual a urgencias del hospital, porque como os decía, en la mayoría de las ocasiones solicitamos una ecografía que nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y hay veces que pedimos un análisis de orina, porque en esos casos en los que hemos dicho que a lo mejor pueden tener fiebre o no, o se asocian a síntomas miccionales por la causa que puede estar dando lugar al escroto agudo, sí que nos puede interesar hacer un análisis de orina. Los diagnósticos más frecuentes, al final, que producen el escroto agudo, las 3 situaciones clínicas en pediatría, son de esos 3, el podium, por decirlo, el número 3, o sea, por debajo, la torsión testicular, o sea, no es lo más frecuente, obviamente es lo más grave.
Luego, en un 20%. Luego estaría la epididimitis y la orquitis, que es la inflamación del epidídimo y del testículo en sí, que normalmente está asociado a infecciones virales, en un 30%. Y luego la torsión de los apéndices testiculares en un 45%, que es lo que decía Elena, de esos bolitas o apéndices remanentes que hay en el testículo, como el apéndice de Morgagni. Así que ahora, bueno, después del pediconsejo, paramos unos segunditos, os hablamos de cada una de ellas para que lo entendáis bien. Pediconsejo. Recuerda a tu hijo que aunque no tenga fimosis, es adecuado que realice retracciones prepuciales en la ducha para mantener una higiene adecuada de la zona. Bueno, muchas gracias por estos consejos de conservación y mantenimiento del aparato genital masculino en los niños. Muy interesantes. Ahora vamos a continuar con esto. También hablando del aparato genital masculino. Vamos a hablar, ya nos has contado antes del pediconsejo, un poco las tres causas que conforman este diagnóstico de escroto agudo, y vamos a hablar un poquito de ellas. Ya hemos dicho que la más grave, aunque por suerte la menos frecuente, va a ser la torsión testicular, pero es fundamental identificarlo de forma precoz para un mejor pronóstico del testículo. Hay dos momentos en la vida en los que son más frecuentes: el periodo postnatal inmediato, en el que normalmente lo que pasa es que tienen como abierto este conducto y el testículo está más móvil. Ya hemos dicho que eso con el tiempo se va a ir cerrando, de manera que luego durante todo el periodo en el que los testículos están prepuberales, pues están ahí quietecitos y no suele ocurrir nada. Y luego el momento peripubertad vuelve a ser otro momento de pico de incidencia. De hecho, los que he visto siempre han sido en varones, sí, claro, adolescentes. Claro, lo que ocurre en una torsión testicular es que el testículo gira sobre el cordón espermático, lo que provoca una congestión vascular que finalmente da lugar a una falta de riego sanguíneo al testículo. Claro, y esto con el paso de las horas va a provocar una necrosis del testículo con una atrofia posterior y por tanto que se pierda el testículo. Es un infarto. Es un infarto. Claro, habrá gente que está diciendo, ostras, entonces no es una persona que se queda, que no sería fértil en el futuro. No, porque tenemos dos testículos, pero sí que es verdad que si ya has perdido un testículo, si solo te queda uno, puedes tener una enfermedad en el futuro que te provoque una infertilidad permanente, con lo cual, pues bueno, lo suyo es preservar los dos, ¿no? Claro, entonces fundamental que lo identifiquemos de forma precoz y conservar el contralateral, que eso es parte del tratamiento. Entonces, ¿qué veríamos? Pues un chaval normalmente que viene diciendo qué dolor, qué dolor, qué dolor, y cuando se explora el mismo puede ver que tiene muchísimo el dolor al tocarlo, pero además está aumentado de volumen, muy rojo, muy duro y muy doloroso, ¿no? Entonces, pues así lo veríamos nosotros. Me duele y lo vemos ahí. Al tocarlo está duro y rojo, como una piedra, y cuando lo elevamos, pues empeora incluso el dolor. Y además el reflejo cremastérico, que es como el movimiento automático que se produce del testículo cuando está normal, que tocamos por la zona interior del muslo y el testículo eleva, asciende, sí. Pues está abolido, porque como eso está todo enrollado y fijado y contracturado, pues eso no se ve, ¿no? Es bastante evidente, pero se suele confirmar con una ecografía. Pero es verdad que si es muy muy evidente y la ecografía va a demorar el tratamiento, hay veces que los pueden meter en quirófano incluso sin realizar, porque es fundamental desenrollar esa cosa que se ha enrollado, desenrollarla. Entonces, cuando ocurre cuando se hace la intervención quirúrgica en las primeras 4 horas del inicio de los síntomas, el pronóstico es muy bueno, se desenrolla y en quirófano ven como el testículo recupera su colorcito normal y pueden decir, bueno, pues esto parece que va a ser viable, no va a haber problema. Entonces, ¿qué hacen? Lo fijan a la parte de abajo para que no se vuelva a enrollar y suelen fijar el del otro lado, ¿no? Porque sí. Se hace una orquidopexia bilateral. Claro, para evitar pues que se vea en este evento en cualquier otra ocasión, ya no le vuelva a pasar. Y entonces, hasta las 12 horas de inicio de los síntomas puede haber viabilidad del testículo, pero eso lo tienen que comprobar en quirófano. O sea, tienen que abrir y mirar qué pasa cuando lo desenrollan. Cuando lo desenrollan y, por ejemplo, llevaba 9 horas de dolor porque se demoró, porque
dimos vueltas porque no lo tenía claro y no recupera el color, pues muchas veces ellos consideran que eso no está viable y normalmente suelen dejarlo en su sitio, aunque luego se suele atrofiar, ¿no? A futuro, si no, lo pueden quitar o lo que sea. Cuando pasa más de 12 horas, pues la viabilidad es muy baja y se suele dar por perdido, pero siempre se va a fijar el contralateral en el quirófano in situ, por eso, por la importancia de si ya hemos perdido uno, poder conservar el otro, ¿no? Claro, y cuando dices que se da por perdido, además se suele extirpar ese testículo que se ha perdido para que no dé... Porque bueno, ¿no? puede dar malignidad en el futuro, ¿no? Una cosa que ya está mal, que se ha quedado mal, que está atrofiada y tal, pues bueno, se extirpa para que no dé problemas en el Y a veces ante la duda lo dejan y bueno, sí, lo van evaluando. Luego, claro, por ejemplo, sería la típica... Claro, si has hecho una ecografía, en la ecografía normalmente lo que se ve es que no hay riego sanguíneo al testículo. O sea, tú pasas en la ecografía, si alguna vez habéis visto alguna, aparte de ver la estructura, iba a decir anatómica, aunque en la ecografía siempre se ve todo de una forma muy especial. A veces veis unos colorines, ¿no? Rojos y azules. Eso es la sangre, como la detecta entrando y saliendo. Y con el Doppler, ¿no? Entonces, si normalmente tú a un testículo le pones la ecografía y le pones el Doppler, se ve coloreado de color porque está muy vascularizado. Claro, si le pones el Doppler y se ve ausencia de color y en la arteria que tiene que estar latiendo no late, eso es que tienes una torsión testicular. Entonces, en estos que tienes dudas, dices, bueno, parece que aquí colorea, después de derrotarlo, lo vamos a dejar, pues normalmente se piden ecografías posteriores para ver si realmente el testículo se ha reperfundido. Pero bueno, sobre todo la importancia al final hay que quedarse con lo de el pronóstico es bueno si se operan sobre todo antes de las 4 horas del inicio de los síntomas y vamos, fijísimo, antes de las 12, con lo cual es un motivo de consulta muy urgente, o sea, no puede demorarse al día siguiente. Claro, es que es 4 horas hasta que el paciente está en quirófano, dormido y derrotado el testículo. Eso es que son muchas cosas las que hay que hacer antes. 4 horas. Por eso decía que no vayáis al centro de salud, id a urgencias del hospital. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que son las torsiones de apéndices testiculares. La de Morgagni es la más frecuente, que en este caso sí que es la causa más frecuente de escroto agudo, ¿no? Los apéndices testiculares son estructuras embrionarias que no han involucionado del todo, sobre todo el conducto de Wolff y el conducto de Müller, que son dos estructuras de donde aparecen los aparatos genitales tanto masculino como femenino y que en el caso de los varones se quedan colgando del testículo, ¿no? Como si al badajo de la campana que decía antes le colgara una mini campanita, ¿vale? Pero que realmente no tienen ningún papel en la fertilidad ni en nada más, es como el apéndice del intestino. Pero como está ahí colgando también se puede torsionar, claro, ahí está y ya está. Entonces da un dolor agudo en el que no encontramos ninguna de la exploración típica de la torsión testicular, o sea que tiene mucho dolor, a veces encontramos una zona como más oscurita dentro del escroto, pero tiene muy localizada. Y muy pequeña, que se llama el punto azul. Que es donde está el apéndice. Claro, pero el resto lo vamos a ver saludable. Podemos hacer una ecografía, tendrá Doppler, el testículo conserva reflejo cremastérico, no es doloroso la palpación, aunque sí que va a ser doloroso el punto donde vemos el punto azul. Entonces, esto no tiene ninguna, ya lo has dicho, esos órganos no funcionan para nada, son vestigios embrionarios, de manera que sí te duele, pero como no tiene ningún problema el testículo, ¿qué vamos a dar? Pues dar analgesia y vamos a decirle que en el resto de los días va a mejorar y ya está. Pero es un motivo de consulta importante para poder diferenciar que se trata de una torsión de hidátide que es mucho más frecuente que la de testicular, pero que tenemos que descartar que no es una torsión de testículo. El motivo de consulta es me duele el testículo o me duele el escroto, pues hay que ir a urgencias a que te lo diagnostiquen. Ojo, que aunque sea una torsión de un apéndice y no vamos a hacer nada más que dar una analgesia, pueden doler mucho. O sea, no porque sea, ya me quedo tranquilo, no, es que al niño, vale, a lo mejor la causa no es grave, pero sí que puede ser muy dolorosa, o sea que el niño puede estar bastante fastidiado. Y ya por último vamos a hablar de la que es la segunda causa más frecuente del escroto agudo, que en este caso sí que en algunos de ellos puede ser de causa infecciosa, que son las epididimitis o las orquioepididimitis. Decías antes en la introducción por la anatomía, Elena, que el epidídimo es como la boina del testículo, y es verdad, porque el testículo al final es como una estructura ovalada, ¿no? O un huevo, que es lo que decimos todos, y tiene una parte ahí arriba que si veis la anatomía es como una boina que cuelga un sombrero. Y es un sombrero con trenza. Claro, y ahí es donde se acumulan los testículos, iba a decir, los espermatozoides antes de una eyaculación. Y donde se forman y todo. Bueno, parte de ellos se forman allí, también se forman dentro de los testículos. Y esta estructura anatómica es susceptible de estar inflamada. En la mayoría de los casos no sabemos por qué ocurre. O sea, cuando intentas buscar la causa de una epididimitis, que solo es la inflamación del epidídimo, o de una orquioepididimitis, que se inflama el epidídimo y el orquio es el testículo, no la sabemos, pero sí que en la mayoría de estos casos
la causa es por un virus. O sea, hay virus que claramente están reconocidos, ¿no? Las paperas. Ahí te iba a decir que no lo dijeras para que los estudiantes que nos escuchen, pues esa es típica pregunta de Mir, ¿no? Sí, hay como enfermedades que clásicamente se asocian, pero hay otras que son infecciones normales, o sea, adenovirus, citomegalovirus, infecciones normales, otras que clásicamente no van a estar asociadas, pero que en ese contexto pudieran ocurrir. Y en un cuarto de estas pueden estar asociadas a una infección urinaria, del tracto urinario, ¿vale? Sí, esto se produce por reflujo urinario retrógrado a través de los conductos deferentes hasta el epidídimo. O sea, la conexión de tuberías es ojo, porque pasa de la vejiga como para arriba, de la vejiga no, donde está la próstata, que es donde desembocan los conductos deferentes, que es entre la vejiga y la uretra, que por ahí pasar a orina, haya reflujo y entonces algún germen que haya de la orina acabe ahí y acabe provocando una infección. Esto es importante, que no es lo más habitual, pero si el niño refiere síntomas miccionales, pues escozor al orinar, se asocia a fiebre, que puede ser, pues no está de más recoger... Al tener un escroto agudo, claro, al tener dolor en los testículos. No está de más, aparte de hacer una exploración en la que lo mismo, volvemos a mirar, pues en este caso puede estar aumentado de volumen, rojo, doloroso, pero tiene dos cosas características. No está duro como una piedra, ¿no? Conserva el reflejo cremastérico y cuando lo elevamos, al disminuir la tensión, se quita el dolor. Efectivamente. Y esto es fundamental, claro, requiere una exploración física de pediatras que sepamos, ¿no?, diferenciar una cosa de otra, bueno, todos deberíamos, de hecho, pero tiene pues estas características diferenciales. Y además está indicada recoger una muestra de orina para ver si se puede asociar a una infección urinaria, ¿vale? En el caso de que esté alterada la muestra de orina, pues habrá que recoger un cultivo y tratarlo, y si no, pues es antiinflamatorio, analgésico y no mucho más. Claro, se nos está olvidando decir una cosa, Elena, porque estamos pensando, como buenos pediatras que somos, en niños de pequeños o de cierta edad, con los virus y tal. Otra causa que hay que preguntarla, sobre todo en niños adolescentes que tienen un escroto agudo y que están teniendo fiebre. A lo mejor ya les hemos hecho la ecografía y nos han dicho que no es una torsión testicular. Hay que preguntarles si tienen relaciones sexuales, porque claro, igual que los síntomas urinarios nos pueden hacer pensar que una epididimitis está asociada a una infección que tenemos que tratar con antibiótico, si tiene relaciones sexuales. Las epididimitis y las orquitis en contexto de personas o adolescentes con relaciones sexuales también hay que tratarlas con antibiótico, ¿no? Entonces esa pregunta por no gérmenes de transmisión sexual. Eso es. Claro, estabas diciendo, claro, que si al final yo creo que no sé si decir el 100%, porque el 100% a mí no me gustan los extremos, pero a un niño que le duele un testículo, aunque creas que tiene una epididimitis por la exploración, ¿no?, porque le has palpado, no está duro, es sobre todo en la parte esa de arriba donde tiene la boina. Claro, la posibilidad de que sea un escroto agudo por una torsión testicular es muy baja, pero la causa es tan grave, perder un testículo, que en prácticamente el 100% pedimos una ecografía y te dicen que a lo mejor es una orquitis cuando estás en urgencias o una epididimitis y te quedas ya tranquilo. Vamos a pautar una analgesia, en algunos un antibiótico y lo que sí que vamos a mandar es reposo, porque claro, si tienes un testículo que está el epididimo inflamado y el niño se pone a correr y ese testículo se mueve, pues te va a doler mucho más, entonces habrá que mandar un poco de reposo. Y yo recuerdo que los cirujanos también decían que a las madres decían, ¿tienes guardado algún calzoncillo de la anterior talla? Y decían, sí, dice, pues ponle ese, porque claro, el calzoncillo al ir más apretado, el testículo baila menos y hace, bueno, pues que es esos días en los que mejora la epididimitis, vaya todo mejor. Y bueno, Elena, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que aunque el episodio de hoy ha sido breve y sobre algo muy concreto, creo que hemos cumplido el objetivo de dejar claro que si a un niño le duelen los testículos, hay que acudir al médico de forma urgente. Pues venga, vamos a cerrar con el resumen del episodio de hoy. Se conoce como escroto agudo a la situación clínica en la que hay dolor en la zona escrotal de pocas horas de evolución. Constituye una emergencia médica, ya que algunas de sus causas requieren de una intervención quirúrgica en el menor tiempo posible. La causa más grave de escroto agudo es la torsión testicular, situación que si no se corrige pronto da lugar a la necrosis y atrofia de un testículo. Otra situación frecuente es la epididimitis. En estos casos el dolor es más selectivo en una zona concreta del testículo y en la mayoría de los casos no sabemos por qué ocurre. En el caso de una epididimitis suele bastar con un antiinflamatorio y reposo, aunque en los casos en los que se sospeche que está asociada a una infección de orina, se inicia también tratamiento antibiótico. En cualquier caso, si uno de vuestros hijos le duele de manera aguda un testículo, debéis acudir a urgencias sin demora.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello. J.R.R. Tolkien, Dixit.